Es un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy martes 16 de junio. Ya estamos listos como siempre para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías, y ya inmediatamente iniciamos con el acontecer noticioso del día de hoy. Y es que 3 días después de la confirmación de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, el ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, no ha emitido declaraciones públicas sobre el operativo que acabó con la vida del líder del Tren de Aragua. El hermetismo del funcionario ha generado interrogantes, especialmente por tratarse de la máxima autoridad de seguridad del país y de una operación que, según los reportes, se realizó con cooperación entre Venezuela y Estados Unidos. Pero vamos entonces a desarrollar esta información y lo vemos de inmediato. La muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, fue confirmada esta semana tras una operación desarrollada en el estado Bolívar, hecho que representa uno de los mayores golpes contra el Tren de Aragua en los últimos años. Sin embargo, mientras autoridades estadounidenses y distintos medios han ofrecido detalles sobre el operativo, Diosdado Cabello ha evitado pronunciarse públicamente sobre este caso. Según reportó El Pitazo, el ministro no ha presentado balances oficiales ni ha ofrecido explicaciones sobre los resultados de la operación, a pesar de su responsabilidad directa en el área de seguridad y orden interno en Venezuela. El silencio ha llamado la atención de analistas y observadores, particularmente por el impacto que tuvo el despliegue militar en el sur del país y por las implicaciones que podría tener para las investigaciones sobre el Tren de Aragua y sus redes de apoyo. Mientras tanto, en sus últimas apariciones públicas, Cabello ha centrado su discurso en la reforma del sistema judicial y en el balance de la denominada revolución judicial, sin hacer referencia directa al caso del principal cabecilla de la organización criminal, pues la ausencia de explicaciones oficiales mantienen abiertas las preguntas sobre el alcance del operativo, los resultados obtenidos y los pasos que seguirán las autoridades tras la desaparición del hombre que durante años dirigió la expansión de Aragua dentro del Tren de Aragua, dentro y fuera de Venezuela. Ahora bien, mientras las autoridades de distintos países intensifican sus acciones contra el Tren de Aragua, Brasil anunció la captura de un presunto cabecilla de esta organización y se trata pues precisamente del operador financiero que estaría ubicado en esa región. Según estas informaciones, habrían entonces capturado al operador financiero de la organización criminal señalado de manejar sus redes de lavado de dinero. El detenido estaría acusado de movilizar más de 300 millones de reales brasileños y de actuar como enlace entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho, una de las estructuras delictivas más poderosas de Brasil. Las autoridades brasileñas informaron sobre la captura de un hombre identificado como una pieza clave dentro de la estructura financiera del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano y que se ha extendido durante operaciones en varios países de la región. Y es que según las investigaciones, el sospechoso habría sido el responsable de coordinar mecanismos de lavado de dinero y de movilizar recursos económicos para la organización a través de distintas operaciones financieras, pues los organismos de seguridad lo señalan de haber blanqueado más de 300 millones de reales brasileños, una cifra que evidenciaría la magnitud de las actividades económicas atribuidas a la red criminal. Las autoridades también investigan su presunto papel como enlace entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho, uno de las organizaciones delictivas más influyentes de Brasil y con amplia presencia en el crimen organizado de ese país. La detención es considerada por los investigadores como un golpe importante contra las finanzas de la organización, en momentos en que distintos gobiernos de la región han incrementado la cooperación para combatir las redes transnacionales del crimen organizado. El caso vuelve a poner en evidencia el alcance internacional del Tren de Aragua y los vínculos que, según las autoridades, han establecido contra estas estructuras delictivas para expandir sus operaciones y movilizar recursos fuera de Venezuela. Bueno, y la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, ha generado expectativas sobre un posible debilitamiento del Tren de Aragua, pues la organización criminal que durante años expandió sus operaciones dentro y fuera de Venezuela.
Sin embargo, expertos en inteligencia criminal advierten que la desaparición de su fundador no necesariamente significa el fin de esta estructura criminal, que actualmente opera a través de redes de células autónomas en varios países del continente. Y por supuesto, esta información la vamos a desarrollar para ustedes de inmediato. Para el abogado venezolano y exfiscal del Ministerio Público, Ronald Sanabria, director de Latino Institute for Security Efficiency, el Tren de Aragua hace tiempo que dejó de depender de una sola figura de mando. El especialista explica que la organización criminal desarrolló una estructura transnacional con presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, sustentada en rutas logísticas, económicas ilícitas y liderazgos regionales capaces de operar de forma independiente. Según Sanabria, la caída del Niño Guerrero podría acelerar lo que los expertos denominan el efecto Hidra, un proceso en el que las células criminales se fragmentan y adquieren mayor autonomía operativa. El analista señala que desde la intervención del penal de Tocorón en el 2023, el Tren de Aragua venía funcionando bajo modelo de franquicias, donde diferentes grupos utilizan el nombre, los métodos y la reputación de la organización, pero actúan con independencia. Esta fragmentación advierte y puede complicar las labores de inteligencia y seguridad al no existir un único centro de mando donde pueda ser desmantelado. Sanabria también explica que las actividades delictivas varían según el país donde operan las células. En naciones como Colombia, Perú y Chile predominan delitos como extorsión, trata de personas, secuestro y narcotráfico de drogas. En cambio, asegura que en Estados Unidos la organización ha desarrollado esquemas más orientados al fraude financiero y a ciberdelitos, aprovechándose de las vulnerabilidades del sistema bancario y de los cajeros automáticos. Expertos también analizaron la operación que permitió ubicar y neutralizar a Niño Guerrero en el sureste del estado Bolívar, la cual fue descrita por autoridades venezolanas y estadounidenses como una acción basada en intercambio de inteligencia y cooperación binacional. A su juicio, la colaboración entre ambos países demuestra que existen herramientas legales internacionales para combatir el crimen organizado transnacional cuando hay voluntad política. No obstante, Sanabria sostiene que el principal desafío no es capturar o eliminar a un líder, sino el desmantelamiento de la economía criminal que financia esta organización. El especialista considera que Venezuela necesita una reforma profunda del sistema de justicia y seguridad que incluya independencia judicial, un ministerio público autónomo, fortalecimiento de la investigación criminal y mayor cooperación internacional. Para los analistas, la desaparición del Niño Guerrero representa un duro golpe simbólico para el Tren de Aragua, pero el futuro de la organización dependerá de la capacidad de los estados para desarticular sus redes de financiamiento, sus estructuras operativas y su presencia transnacional. Y a una semana del operativo militar que desplazó al grupo armado que controlaba Las Claritas y el kilómetro 88 en el estado Bolívar, la incertidumbre y el temor siguen marcando la vida de los habitantes de esta zona minera del sur de Venezuela. Aunque las autoridades aseguran haber golpeado la estructura criminal conocida como el Sindicato Pobladores, consultados por el Pitazo, afirman que la organización aún mantiene influencia en la comunidad y que muchos temen su posible regreso. Vamos entonces a ver esta información específicamente publicada en el portal del Pitazo, que dice: Las Claritas viven momentos de tensión tras las operaciones ejecutadas entre el 9 y el 10 de junio por organismos de seguridad del Estado en contra del grupo armado que durante años ejerció control sobre esta importante zona minera del municipio Sifontes. Según los testimonios recogidos en la localidad, los habitantes continúan hablando con temor sobre los principales cabecillas de la organización identificados como alias Juancho, Humbertico, Johan Petrica. Vecinos aseguran que pese al operativo, personas vinculadas al grupo permanecerían en la zona vigilando los movimientos de la comunidad. Durante la incursión militar fueron allanadas las propiedades de los principales líderes de la organización. De acuerdo con los relatos de los pobladores, funcionarios de inteligencia habrían ingresado primero a las viviendas para recabar documentos y evidencias. Posteriormente, las casas fueron saqueadas por grupos civiles que se llevaron electrodomésticos, ropas y otros objetos de valor. Los testigos describen aquellos días como una operación
sin precedente en la zona. Helicópteros sobrevolaron constantemente el pueblo mientras los residentes permanecían resguardados en sus casas antes del despliegue de fuerzas. Fuentes de seguridad citadas por el Pitazo también señalaron que la organización criminal habría estado involucrada en actividades como homicidios, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y explotación ilegal de oro, además de imponer sistemas de control y castigo sobre los mineros y los habitantes de esta región. Sin embargo, varios pobladores explican que el grupo también desarrolló una especie de gobernanza paralela, financiando actividades comunitarias, apoyando centros de salud y resolviendo conflictos locales, lo que generó entre algunos habitantes una relación de dependencia y lealtad impulsada por el miedo. El reportaje también recuerda los presuntos vínculos entre esta estructura criminal y el Tren de Aragua, especialmente a través de Johan Petrica, señalado como el aliado de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Precisamente la incertidumbre en Las Claritas aumentó tras el anuncio de la muerte del Niño Guerrero, informada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente confirmada por las autoridades venezolanas, parte de lo que se desarrolla a esta hora. Y nosotros queremos hacerle una recomendación, porque si quiere hablar inglés de verdad y dejar de memorizar reglas que nunca han usado, llegó Justy Language, el método creado por Eliseo Giustiniani, ya con más de 40 años de experiencia enseñando a hispanos a comunicarse con confianza. Olvídense de la gramática aburrida y también de los cursos que no te hacen hablar inglés genuinamente. En Justy Language aprendes como aprendiste a hablar español, hablando, practicando y ganando seguridad desde el primer día. Recuerda, a hablar se aprende hablando con Justy Language. Aprende inglés en Justy Language, que es el próximo paso para tu éxito profesional y personal. Así que no dudes en contactarlos, los números en pantalla. Y de esta manera nos vamos a una pausa. Así es, en la próxima parte seguimos con mucho más. No se retire. Si hablas el inglés bien, mejorarás tu vida social, familiar y económica y se te abrirán puertas que hoy están cerradas. Tenemos clases en la escuela y por el internet. Hemos enseñado a más de 140,000 estudiantes que hoy hablan bien el inglés. Y tú también puedes, no importa tu edad. Es fácil, rápido y económico. Llama ahora y solicita una clase demostrativa gratis. 305-553-5222, 553-5222.